Muchas gracias por mantenerse en línea. Vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Recuerden el tema que vamos a abordar de 9:15 a 9 a las 11 de la mañana. Va a ser ética, Estado y política del poder con Fernando Vega. A quien doy paso, bienvenido padre. Muchas gracias por compartir sus conocimientos en el tema. Le doy la palabra. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que esta mañana pues se han dado cita en, en este encuentro para compartir. No sé si les escuchamos al padre. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, creo. Adelante, ¿Sí padre. me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Está Sí. bien? Sí, bien. Bueno, creo que no hace falta muchas palabras para indicar que el tema ético en este momento en el Ecuador se ha convertido en el tema clave que inquieta y preocupa a la sociedad. La corrupción, la impunidad, ¿no es cierto?, se ha convertido en, según las encuestas, en el problema más acuciante y más importante que preocupa a la sociedad. Por eso, pues el tema que hoy tratamos es de vital importancia, ¿no? El módulo tiene tres temas, eh, ética y política, lo hemos dividido en tres temas: ética, el primero, ética y Estado, el ser y el actuar del Estado con base en la ética, la naturaleza del Estado y el constructo social del Estado desde la ética. Es el primer tema, ¿no? El Estado está íntimamente vinculado con la ética. No puede haber divorcio entre ética y Estado. En segundo lugar, trataremos el origen del poder político en el Estado, y ahí veremos que existen dos modelos en la historia dominantes: el modelo sagrado del poder en la etapa premoderna, antes del surgimiento de la política, por lo tanto, en la era prepolítica de la humanidad, ha sido gobernada bajo el principio de que el orden del mundo y la naturaleza ha sido creado por Dios y que las leyes que rigen a los estados son leyes morales, leyes religiosas, básicamente. Y luego, pues de allá con la Revolución Francesa y a partir del Renacimiento y que culmina con la Revolución Francesa, tendremos el surgimiento de lo que hoy llamamos el Estado laico, un Estado constituido, como decían Hobbes, Locke, a partir de un pacto social. No es la ética, la moral religiosa la que fundamenta el Estado laico, sino el acuerdo ético que está implícito también en la construcción de un Estado, de una carta política y de los valores políticos que fundamentan el Estado, el bien común, la paz, etc. Y luego, en el tercer tema, veremos un poquito de desarrollar de manera muy más detallada cuáles son los valores éticos del Estado laico, cuáles son los valores del Estado laico, ¿no? A veces parecería que si el Estado no tiene un fundamento religioso, entonces es un Estado sin leyes, sin valores éticos, ¿no? Y eso hay que descartar y hay que fundamentar la ética pública, la ética laica, que es en democracia, es decir, que fundamentan la democracia, son los valores más importantes. Estos tres temas los vamos a ver pues en esta primera parte. Hasta las 11 veremos el primer tema y comenzaremos el segundo, y luego
después de las 11:20 culminaremos con el segundo tema y entraremos directamente al tercer tema, ¿no? Entonces, eh, mm, yo he querido partir de la colocación de dos conceptos fundamentales, ¿no? De dos conceptos fundamentales que están en nuestra temática. Esos conceptos son la moral y la ética. Moral viene del latín mors, costumbre, ¿no? Es normalmente una costumbre instaurada desde lo sagrado, ¿no? La moralidad es maximalista, exige valores muy elevados, ¿no es cierto? Y están fundamentados en la sacralidad del poder. Desde muy pronto los seres humanos han sentido esta necesidad de un orden, de códigos de convivencia, diríamos hoy día, ¿no? Y que está permitido hacer, qué no se puede hacer, en definitiva, el discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, no solo para los individuos, sino para la colectividad. La moral, por lo tanto, es un código de valores y de comportamientos que es vigilado por ancianos, chamanes, sacerdotes, que orientaban la vida de las comunidades hacia una vida sabia, equilibrada, ¿no? Las culturas, las religiones, todo grupo humano que de alguna manera ha tenido que organizarse, ha creado sus propios códigos morales, sus propias leyes particulares, ¿no? Algunas de estas leyes son también universales, las encontramos en todas las civilizaciones, en todas las culturas, por lo tanto, no hay una contradicción entre moral y ética, como veremos, ¿no? La moral se refiere a el bien y el mal tal como es concebido en una cultura, en un pueblo concreto, en un tiempo concreto, ¿no? Luego, los historiadores de la ética nos hacen ver cómo en otras culturas, en otros tiempos, esos valores éticos no han sido percibidos de la misma manera o no han sido tan relevantes como en otros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como un ejemplo, en las sociedades de tipo premoderno, tribales, la poligamia ha sido una costumbre no solo admitida, sino venerada. La poligamia era una institución que mostraba incluso en el patriarca polígamo las bendiciones divinas, ¿no? Sin embargo, la cultura moderna se ha impuesto pues el matrimonio monógamo, ¿no? Hoy todo esto está un poco de nuevo en discusión. Hoy se habla de poliamores, se habla de muchas formas de relación entre hombres y mujeres, aparecen relaciones matrimoniales entre sexos homosexuales, etcétera. Bueno, está cambiando hoy de nuevo, ¿no es cierto?, la moral, la moral. Sin embargo, la ética viene de ethos en griego, mors de latín, es el comportamiento reflexivo para una sociedad plural. Es decir, es fruto de un comportamiento reflexivo que las sociedades hacen para lograr un código de ética acordado, ya no impuesto por un dios o cualquier legislador heterónomo de fuera, que dicta la ley desde fuera del mundo, sino que la ética es un constructo, un fruto de un acuerdo social, reflexivo, racional, en el que se establecen cuáles son los valores y los comportamientos éticos, ¿no?
Entonces la moral puede ser exigida voluntariamente dentro de ciertos ámbitos, grupos étnicos, iglesias, clubs, pero no puede ser impuesta a los que no pertenecen a esa agrupación particular. Por ejemplo, los testigos de Jehová se imponen a sí mismos un código de comportamiento que impide las transfusiones de sangre, ¿no? Eso lo pueden exigir ellos en su fuero interno de comunidad de iglesia, pero no se puede imponer ese valor religioso sobre el resto de la gente. Es más, en este punto concreto, la ética pública que apunta a la salvación de la vida del ciudadano, probablemente va a presionar para que el testigo de Jehová pues admita la transfusión de sangre, porque científicamente la transfusión de sangre es un acto bueno, no es un acto reñido con las leyes divinas. En este sentido, la ética pública supera ciertos tabús y ciertas restricciones de las éticas culturales o religiosas, ¿no? La ética laica se funda en los derechos humanos. Es exigible a todos los ciudadanos de un Estado y su inobservancia está tipificada como un delito, como una transgresión que debe ser castigada y reprimida, ¿no? La ética laica es, a diferencia de la moral, que suele tender a ser intolerante, es decir, a quienes discrimina, a quienes no aceptan esos valores y no los practican. La ética laica es tolerante en lo que se refiere a las distintas moralidades, con la condición de que no afecten a los derechos de terceros, ¿no? De tal manera que a veces se cree que ser laico o que el Estado laico es un Estado anticlerical o antirreligioso. No, el Estado laico es un Estado que reconoce y tolera la presencia de muchas morales con la condición de que estas moralidades convivan en sana armonía, ¿no es cierto? Respetando las creencias y los comportamientos de otros grupos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los musulmanes y de las musulmanas, el uso del vestido femenino del Islam, ¿no? Esta forma de vestirse de las mujeres islámicas. Ahí hay un debate, por ejemplo, en Francia, si se debe tolerar o no esa vestimenta que para muchos occidentales constituye una forma de discriminación de la mujer porque debe estar muy tapada y cosas por el estilo. Y hay esta discusión siempre sobre en torno a los problemas de la ética laica. Hay una serie de problemas que se discuten, eh, que políticamente están todavía por definirse. En algunos estados laicos se permite el uso de vestimentas especiales, pero en otros no. Es decir, por ejemplo, acá en Ecuador, pensemos que hace cuantas décadas sería impensable que los hermanos del Oriente, los Guaraní y los Shuaras, se presenten en la Asamblea Nacional vestidos semidesnudos con sus propios atuendos. Eso hubiera sido considerado por la moral, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, si nuestras hermanas de la Amazonía se presentan con sus collares sin el brasier, pues hace unos años eso habría sido condenado por la sociedad mayoritariamente cristiana, ¿no es cierto?, católica, como una indecencia. Hoy día se ve con toda naturalidad, ¿no es cierto?, que los shuaras, los guaraníes puedan hacer presencia en el mundo blanco mestizo dominante, ah, vistiendo o no vistiendo, ¿no es cierto?, de acuerdo con sus propias costumbres, ¿no? Entonces,
si alguien todavía sigue calificando esa costumbre como indecente, por ejemplo, sería una persona retrógrada que no ha entendido cómo ha ido evolucionando la ética y diferenciándose de la moral, ¿no? Bien. Vamos a partir un poco de la realidad. Yo asistí al taller, al panel de jóvenes, ética y política, de Crea tu Espacio, y ahí pude constatar que los tres ponentes del panel y los propios miembros y participantes del panel señalaban como problema básico la desnaturalización de la política como un problema dominante de la realidad ecuatoriana. Esta desnaturalización destruye la naturaleza misma del Estado al servicio del bien común. Ha llegado debido a la corrupción al extremo de no solo disociar la ética de la política, sino a oponerla. Esta oposición se expresa en el pensamiento dominante de que la política es sucia y que por lo mismo participar en política es una actividad indecente y por lo mismo indeseable. Las preguntas de los jóvenes fueron durante el foro todas en esta dirección, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya llegado a instalarse en la conciencia colectiva esta convicción de que la política es sucia e indecente, ¿no? Y claro, entonces en esta situación decían los jóvenes y los panelistas, inhibe a los ciudadanos honestos y desestimula a los jóvenes para que participen en política. La pasividad generalizada crea una situación lamentable que resulta que el campo de la política queda para los corruptos, para los pillos, para los codiciosos, ¿no? Como resultado, somos gobernados por mafias. La nobleza de la política que busca el bien común, hacer el bien a la sociedad, desaparece de la conciencia de los pueblos y de los gobernantes, bajo el dominio de una suerte de cultura perversa en la que admitimos que la política no tiene más remedio que ser sucia. Esto que se repite mucho. La corrupción ha existido siempre, existe y existirá. Esto es perverso, ¿no? Esto es perverso porque quiere decir que es una confesión de derrota, de que la humanidad, desde el punto de vista religioso, diríamos, San Pablo diría, la sociedad, el mundo está dominado por el pecado, dominado por el mal, por las tendencias destructivas, y somos incapaces de hacer otra cosa que no sea dejarnos llevar por ellas, ¿no? Por ello, los panelistas insistieron en la necesidad imperiosa de repolitizar la sociedad, de rescatar el verdadero significado de lo político como una actividad noble que debe aunar el esfuerzo honesto del bien individual y del trabajo personal y el noble servicio al bienestar de la población desde el ejercicio del poder político y la administración pública, ¿no? Fíjense ustedes que esto es muy importante. La necesidad de resignificar la política desde su esencia filosófica, decían los panelistas, ¿no? Requiere de crear una nueva cultura política que implica volver a fundamentarla sobre valores éticos, los valores de la justicia, ¿no es cierto? Evidenciando la ligación íntima entre política y ética. No puede decir yo quiero ser ético y por eso no puedo ser político. Es realmente una perversión de tal grado, de tal naturaleza, que destruye toda posibilidad de construcción de Estado y de bien común. No puede oponerse, repito, insisto, no puede oponerse la ética a la política, porque la esencia misma de la política es la ética, es qué es, qué de bueno hay que hacer para promover el bien común y qué de malo hay que evitar para también
anticiparse a los problemas y a la destrucción que la corrupción y la falta de ética produce en la sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, se me ocurrió esta mañana pensando ya en la charla, que en este momento en el Ecuador, así como hablamos, los analistas de coyuntura suelen decir que va a pasar en las próximas elecciones y dicen, bueno, hay que ver la correlación de fuerzas políticas. Y yo creo que en este momento en el Ecuador hay que ver la correlación de energías éticas. Es decir, eh, si solo miramos la correlación de las fuerzas políticas, bueno, pues ganará el que mejor haga trampa y el que mejor maneje el engaño y tal y cual, y tendremos otra vez en el poder otro grupo con un bonito discurso que luego dará paso al desgaste y la gente al final terminará diciendo que se vayan todos otra vez, ¿no? Es importante trabajar en la correlación de fuerzas éticas. ¿Qué significa esto de la correlación de fuerzas éticas? A ver, siempre va a haber, y en esto, pues en el mundo religioso, por ejemplo, en el Evangelio, la famosa parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Y en la misma iglesia, San Agustín decía que la iglesia está compuesta por buenos y malos. Las sociedades tienen gente que incluso hoy la genética dice que hay gente que nace con una mayor predisposición y se educa con una mayor predisposición al bien, y en otros quizá por herencia genética, pero también por educación, hay unas ciertas agresividades y unas ciertas predisposiciones al mal, sin llegar a, porque esto podría ser muy peligroso, dividir al mundo ya por genética en buenos y malos, en la doctrina de la criminalística, por ejemplo, antes se hablaba de que los criminales nacen, no se hacen, ¿no? Esto hay que rechazarlo. Nadie nace predispuesto y orientado a hacer malo y hacer mal a la sociedad. Pero como la vida no es fácil, dependiendo de dónde, cómo naces, cómo te educas, qué influjos, qué experiencias tienes, obviamente las, las fuerzas negativas, destructivas, autoprotectoras, pero agresivas hacia otros, pueden resultar fortalecidas y en otros casos, pues las personas en otro ambiente, en otra educación, en otras experiencias, pueden más bien ser proclives a la colaboración, a la generosidad, al compartir, ¿no? Bien, pero claro, aparte de esta ética personal, ¿no? Que nos puede predisponer hacia el bien o hacia el mal, está la colectiva, la ética colectiva, donde obviamente la pregunta es, en la cultura colectiva, en la ética colectiva, ¿qué predomina? ¿Qué valores predominan? Si obviamente en los partidos políticos, en la sociedad, en los barrios, en las familias, en las empresas, en todos los ámbitos de la sociedad. Predominan los valores de la insolidaridad, del aprovechamiento, de la picardía, de la sinvergüencería. Si encontramos que en el Estado los ministerios se han convertido en mafias de delincuentes de cuello blanco, que las cárceles son universidades del delito, que los gobiernos locales ponen a todos sus parienticos y tal y cual, y que contratan a los parientes de la esposa, de la ex esposa, si se alquilan departamentos en Quito, perdonarán, voy a decir una palabra eh, grosera, ¿eh? De las investigaciones
de los periodistas Zurita y Villavicencio, se deduce que en Quito habían unas suites alquiladas para dos cosas, o para tres si quieren ustedes. Hacer negocios sucios, consolidar una mafia, perdón la palabra, para culiar y para beber. Mientras esos sean quienes nos gobiernan. Y si elegimos a ese tipo de gente y aplaudimos, porque son los manes de la cosa, los que tienen la sartén, ellos son los que saben de la movida y tal y cual. O sea, si esa carga, hablemos de carga viral, si esa carga viral negativa de la corrupción en la política está presente en todos los ámbitos, entonces el resultado de elecciones, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Por muchas elecciones que hagamos, si resulta que en todos los partidos políticos se cocinan habas, si resulta que en todos los estratos sociales hay un beneplácito para la corrupción, si los barrios de nuestras ciudades están dominadas por mafias de narcotráfico y de todos los tráficos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos esperar de la política, no? Por eso es importante ir creando una masa crítica de jóvenes, de ciudadanos, de instituciones, donde el peso de la ética y de los valores éticos hagan más fuerza que el peso del mal que siempre va a estar presente. Por supuesto que siempre va a estar presente, pero no cabe duda. Fíjense ustedes que voy a poner un ejemplo. El SIDA. Yo tengo un amigo que hace por lo menos 30 años vive con SIDA. Tú lo ves en la calle, plenamente saludable, eh, además muy comprometido. Él trabaja en el área del SIDA y es un gran capacitador y un gran consejero para personas viviendo con SIDA, ¿no? Bueno, en el organismo de este hombre que ha sido afectado por el SIDA, sin embargo, la carga viral ha logrado controlarse mediante una vida disciplinada, mediante los retrovirales, ha logrado que la salud venza a la enfermedad, ¿no es cierto? Y que tenga una vida saludable. Yo creo que este ejemplo que pongo viene muy de acuerdo con el tema de la política. Si en el cuerpo social hay un virus que se llama corrupción, si la carga viral de la corrupción es mayor que los anticuerpos, que los valores que están en defensa de la vida y del cuerpo social, pues van a poder vencer la enfermedad y vamos a poder construir una política saludable donde la política sea atractiva y sea signo de que los que hacen el bien y los que buscan el bien son reconocidos y premiados por la sociedad y que los que hacen el mal son reprimidos y castigados. La impunidad será el peor mecanismo para permitir que la carga viral del mal supere a la carga vital del bien, ¿no? Entonces, necesitamos construir la sociedad desde el individuo, desde la familia, desde el barrio, desde la comunidad, desde lo institucional, desde las redes sociales, desde todos los aspectos de la vida profesional, etcétera, esta sociedad saludable donde quienes procuran el bien común son, yo ni siquiera digo que son más, pues es deseable que sean más, pero son tan fuertes, tienen tales convicciones, tienen tal compromiso con el bien que terminan orientando la dirección general de la sociedad hacia el bien, hacia el cumplimiento de los fines de la política y los fines del Estado. Es decir, es
una sociedad éticamente saludable la que hace posible una política saludable y un Estado saludable. Ahora, por supuesto, que un Estado saludable, una política saludable, va a ayudar enormemente a la educación de las nuevas generaciones para que sean también saludables. Yo tengo mucha pena con los 10 años de correísmo, pero hay que decir que un buen número de jóvenes idealistas que se sumaron, yo también me sumé en los primeros días a la construcción de un nuevo país, de un nuevo Ecuador, terminaron siendo parte de estas escuelas mafiosas que utilizaron la política para beneficiarse personalmente y a sus grupos políticos. Pensemos, por ejemplo, en este muchacho de, que se cae con la avioneta, que a los 18 años aparece en el discurso de la Revolución Ciudadana, cumple perfectamente el perfil. Es un joven, una nueva generación, ¿no? Que viene a renovar el mundo, el Ecuador, es un joven emprendedor, es un joven pilas que enseguida se monta una empresa y empieza a hacer negocios y tal. Chévere, lindo. Eso quisiéramos que fueran todos. Pero resulta que este señor hoy es dueño de una serie de empresas de papel, un tipo mafioso que se daba la gran vida con el dinero de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y que cuando le cogen con las manos en la masa, lo primero que hace es coger una avioneta, huir del país y estrellarse. O sea, y este señor estaba haciendo negocios con el Estado precisamente porque se inquistó en la nueva estructura del nuevo Ecuador. Resulta que el nuevo Ecuador también estaba jodido desde el comienzo. ¿Por qué? Porque se permitió precisamente por el autoritarismo y el clientelismo. Tú me votas, tú me alabas, tú me apruebas, tú me aplaudes, te beneficio. Tú me cuestionas, me quieres controlar, te excluyo y te persigo. O sea, es terrible. Eso pasó, ha pasado en este país y ahora también está pasando. Los perseguidos por el señor Contralor no son todos los corruptos, son aquellos que se oponen al gobierno de Lenín Moreno, pero si le están apoyando, se mira para otro lado. Y esto ha pasado también, pasa que incluso con las ideologías, ¿no? ¿Por qué fracasaron y han fracasado tanto los gobiernos progresistas, de quien tanto esperamos? Precisamente porque ante la corrupción, ante el no respeto de los derechos humanos, se miraba para otro lado. Y solo se mira el pecado del otro sistema, de la acera de enfrente, la corrupción de la derecha, la corrupción. Y lo mismo pasa cuando la derecha está en el poder. Se criticará, si la derecha llegara al poder ahora, se criticaría la corrupción de la izquierda, pero ya sabemos que si es que no hay una carga eh, de anticuerpos ético que busque el bien, bueno, lo que tendremos es lo que decía este escritor Ceballos de Cuenca, que en el Ecuador hay solo dos partidos, los que maman y los que no maman. Si la cuestión es de mamar o no del Estado, pues la política ya, la ética en la política no interesa, todo vale, el fin justifica los medios, etcétera, etcétera. Bien, por eso queremos insistir en esta primera parte del taller en la implicación indisoluble entre ética y Estado. En filosofía hay una rama de la filosofía que se llama ontología, ¿no? La ontología estudia el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el Estado en este caso? ¿Cuál es su naturaleza? El ser del Estado. Y vamos a ver que entonces el ser del Estado está íntimamente ligado con esa otra rama de la filosofía que es la ética. ¿No es cierto? La ontología se refiere al ser y la ética al actuar. Voy a poner un ejemplo.
Hay esta historia simpática que dice que un día en una inundación un, se encontraron al pie del río que crecía un sapito y un alacrán. El sapito puede nadar y sobrevivir en el agua, el alacrán se ahoga. Y entonces el alacrán le pidió al sapito un favor. Oye, sapito, pásame al otro lado del río. Y el sapito le dijo, no, porque me has de picar. Y entonces, bueno, el sapito, el alacrán insistió, te juro, por mi mamita, te juro, le hizo todos los juramentos del mundo para que lo cargue. Y al fin el sapito accedió. Y en medio río, el alacrán le clavó el aguijón al sapo. Y el sapo le reclamó, no dije, no prometiste que no me ibas a clavar. Y dice el alacrán, es que es mi naturaleza. O sea, mi naturaleza sigue a lo que yo soy. Yo hago esto porque esto soy. Entonces, si en el Estado y la política hace el mal, es porque quienes están en ella están radicalmente constituidos en la maldad. Les nace hacer el mal por naturaleza, porque así en su íntima constitución psicosocial están construidos, ¿no? Se han construido en una naturaleza perversa. En cambio, aquel que por naturaleza participa en la política y el Estado, que es su propia naturaleza, no es hacer el mal, es hacer el bien. No es posible que el Estado podamos justificar la corrupción en el Estado diciendo, es que la política, así somos los seres humanos, somos corruptos por naturaleza y por esencia, y no hay cómo cambiar. No, sí, eso es aberrante, porque el Estado no se construye para delinquir, el Estado no se construye para medrar, el Estado se construye para actuar en beneficio de la sociedad, ¿no es cierto? En beneficio del bien común. El obrar sigue al ser. En latín decían esto los filósofos antiguos, operatur sequitur esse. El obrar sigue al ser. El Estado moderno hunde su razón en el pacto social y en la soberanía del pueblo. Es un constructo social como alternativa evolutiva para superar el caos y la barbarie, ¿no? Si no existe una autoridad, un orden social, bueno, todos estaremos autorizados a tomar la justicia por nuestra mano. No tendremos ninguna confianza en que el vecino no nos va a atacar y atacaremos primero. Esto es lo que Hobbes, por ejemplo, decía, el estado de naturaleza nos lleva a un estado de guerra. ¿Por qué? Porque si no existe una autoridad legítima y razonable que ponga orden y disuada del mal comportamiento, porque hay un acuerdo tácito entre todos para que si todos nos portamos bien, todos estamos dispuestos a contribuir al bien común, ¿no? Es decir, ¿cuál es el buen pensamiento en lo político? Es, los otros han de ser igual que yo. Es decir, si están seguros que me garantizan que vamos a respetar los derechos, yo también voy a respetar los derechos. Es el pensamiento sanamente político. Es perversamente político el pensamiento de decir, yo supongo que los otros no van a cumplir con las leyes y por lo tanto yo tampoco las cumplo. Estamos entonces al borde otra vez de la barbarie, estamos otra vez. Entonces, por ejemplo, en un estado fracasado donde reina la corrupción, donde el dinero de la comunidad se la llevan los pillos, donde el chanchullo, donde si tú quieres hacer las cosas bien hay una serie de trabas y donde las cosas se pueden hacer con hombría de bien, no se hacen. Entonces, claro, que pulula
en la conciencia de la gente esta terrible cuestión. Como los demás son pillos, yo también. Como presupongo que nadie hace las cosas correctas, yo también. Yo no voy a ser ningún gil ni ningún cojudo que voy a estar haciendo las cosas bien para que otros se aprovechen de mi buena fe y de mi inocencia. Entonces yo también me vuelvo sapo, avesado, sabido, pícaro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que esto es gravísimo, gravísimo. mm, Destilar en la conciencia de la gente, ¿no? Estas formas de pensar. El Estado está constituido para hacer el bien y presupone que los ciudadanos están dispuestos a portarse correctamente en favor del bien común, bajo el supuesto de que los otros también lo van a hacer y que si no lo hacen, el Estado va a ejercer sobre ellos una coacción. Si el Estado no ejerce la coacción sobre ellos, el Estado está provocando, ¿no es cierto?, el mal comportamiento de sus ciudadanos, evasión de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando los estados dejan de cumplir el bien común y además en democracia, en respeto a las libertades? Entonces surgen dos extremos. Por un lado surge el tema del totalitarismo, estados que reprimen la libertad para obligar por la fuerza a, a la gente a portarse bien, incluso a pensar bien. Hay estados totalitarios donde te dicen, usted está pensando mal del señor, del líder máximo, y usted ha dicho algunas cosas contra el líder máximo, usted va a la cárcel. Usted es un disidente, usted es una amenaza. Esto es terrible, porque entonces, en vez de un Dios en el cielo que determina quién vive, quién muere, quién come, quién no come, tenemos un Dios en la tierra que se llama Estado y que se llama líder máximo del Estado, ¿no? Y tenemos al otro extremo también el marxismo, el anarquismo, ¿no? Que precisamente desconfía del Estado. En ese sentido, se interpreta de manera negativa el famoso término que utiliza Hobbes para designar al Estado, el Leviatán. El Leviatán es un monstruo al que nosotros le entregamos parte de nuestra libertad, de nuestro dinero, de nuestra violencia, todo, para que ponga orden y nos ayude a autogobernarnos. Bueno, pues cuando el Estado eh, fracasa, no cumple, obviamente, provoca ideas anarquistas. Entonces, hoy esto también está muy, muy entre los jóvenes que salen a la calle a romperlo todo, que no son delincuentes, porque unos saldrán a romper los vidrios para entrar a robar, pero hay otros que lo que quieren es simplemente destruir todo, porque lo que quieren es destruir la autoridad, porque esa autoridad, según ellos, y no les falta razón, está descalificada. Y entonces vamos a destruir el Estado. Y vamos a volver a nuestra propuesta es un estilo de sociedad dividida en pequeñas tribus, tribus urbanas, tribus rurales, pequeñas tribus organizadas, pero esas pequeñas tribus no pueden organizar más de 10, 15, 20 personas y ahora con el COVID menos, ¿no es cierto? Un estado, una ciudad, una provincia, es un organismo complejo que requiere también de un gobierno complejo. Entonces, esta tentación de querer, ay, la felicidad está en resolver la vida en lo chiquito, en lo local. Cierto es, porque de ahí parte la vida. Si nuestras células de nuestro cuerpo están enfermas, obviamente nuestro cuerpo va a estar enfermo. Entonces, se necesita que las células de nuestro cuerpo estén sanas, que lo micro esté sano, la familia, el barrio, la sociedad sea sano.
Pero no me digan que las células pueden hacer, las células de la mano hacen una reunión y deciden separarse del cuerpo. No, no es posible porque son parte de un organismo más mayor, complejo. La evolución nos ha llevado a eso, a la complejidad, y cada día las sociedades son más complejas y requieren integraciones más globales. Precisamente el virus nos ha hecho ver que hemos llegado en este momento, queramos o no, hemos llegado a un sistema global, donde el virus nos ha dicho que él también es global, ¿verdad? Y que hemos constituido una sociedad tan compleja, con tanta movilidad, con tanta interacción, que lo que pasa en un lado termina pasando al día siguiente en las antípodas. Entonces, no podemos hoy pretender soluciones eh, globales con recetas solamente locales. Tenemos que pensar globalmente y actuar localmente, se ha dicho. Cierto, yo tengo que velar por el bien de mi familia, el bien integral de mi familia, de mi barrio, de mi comunidad, de mi organización, que sea democrática, que, miren, el otro día una amiga me contaba, para que veamos hasta dónde está la corrupción, me contaba, ella trabaja en una cooperativa de transporte muy importante del Ecuador, transporte de buses. Y resulta que en una de las cooperativas, ya aprovechándose de la pandemia y presuponiendo que la ley iba a permitir el despido intempestivo, ya una cooperativa de la SUAY despidió a sus empleados. Y entonces, el mismo abogado que había intervenido para despedir a los empleados sin ninguna indemnización, viene a esta otra cooperativa a proponer la misma cosa. Y dice cosas como estas: señores, yo vengo aquí porque estoy velando por el bien de los socios, de los accionistas de la compañía. Y en este momento del COVID se requiere que liquidemos a todos los empleados, gente, pero han trabajado 60 años, no importa. Y fíjense ustedes la aplicación del modelo neoliberal perverso, porque no es la utilización perversa del abogado que les dice: señores, no, aquí hay que ser realistas. Los grandes siempre seguiremos en la pospandemia. Esto siempre será así. Los grandes seguiremos siendo más grandes y los pequeños siempre serán más pequeños. O sea, los ricos siempre seremos más ricos y los pobres seremos más pobres. Pero fíjense la importancia de que en esa cooperativa, aunque el presidente y los socios son unos huevones ahuevados que no fueron capaces de enfrentarle a este abogado, ¿quién le enfrentó? La secretaria. Le dijo: señor abogado, usted va a despedir de acuerdo con el artículo 100 no sé cuánto, 59, no sé qué. Díganos si va a aplicar ese artículo o no. Y cuando la gente nos demande y demande a la cooperativa, usando las leyes y la constitución, y tengamos que pagarles todo y con multa, usted va a dar la cara. ¿Y saben cuánto pedía por hacer el arreglito? $125,000. O sea, mientras tengamos hijos de puta como estos, ¿no? Como este tipo de profesionales, de abogados, de lo que sea, este país no va a ningún lado. De nada sirven las leyes. Ahora Nebot nos lanza otra vez el anzuelo y la tentación de que la solución va a ser una consulta popular. Cada vez ya nos ha pasado esto, ¿no? La consulta popular. Creemos que escribiendo papelitos ya estamos salvados, ¿no? Miren, en el Estado moderno, el nacimiento del Estado, y necesitamos refundar el Ecuador, ¿no? Sobre la ética. El nacimiento del Estado es un acontecimiento socioético práctico para gestionar el bienestar, la felicidad
o las condiciones de bienestar común, ¿no? Y es hablar de la ética, ¿no? Hobbes define al Estado como el Leviatán y lo describe como un gobernante soberano y eficiente para cumplir y hacer cumplir el pacto social y las leyes que lo instituyen. Así el Estado ejerce el poder para que, para que, para los cuales, para los fines para los cuales el Estado se constituyó, el bien común. Otro ejemplo, los ciudadanos pagamos impuestos al Estado para que con ellos el gobierno nos brinde servicios y promueva la convivencia pacífica. Pero eso supone que todos estamos dispuestos a pagar los impuestos y que el Estado lo va a exigir. Pero si escuchamos que en este momento la evasión fiscal es de no sé cuántos, 200, 500, 300 millones de dólares, miles de dólares, pues entonces el Estado es ineficiente. El Estado no cumple, no recauda primero, no gasta correctamente, se roban la plata. Entonces, evidentemente, el Estado entra en crisis, la democracia entra en crisis y el futuro de, de no solo del Ecuador, del planeta entero, está en crisis. Además, si a esta ética política actual le añadamos la ética de la naturaleza, es decir, en este momento el bien y el mal ya no solo se califica por el bien o el mal que haces al género humano, sino también al ecosistema, a la naturaleza. Si no incluimos en este momento en la ética pública el cuidado de la naturaleza. Y hoy vemos cómo en medio de la pandemia el Ministerio de Recursos y el Ministerio del Medio Ambiente y Senagua y los ministros conchavados con las grandes mineras quieren imponernos la minería en las fuentes de agua de los páramos de Cuenca. Y nuestras autoridades se callan. Es como si un papá ve que un vecino le está metiendo la mano a su hija y el vecino se hace el cojudo y no impide. Y cuando la mujer le dice, pero ve lo que el vecino está haciendo con tu hija. Y otros, no te preocupes, no le voy a permitir consumar el delito. Pero que avance, ¿eh? Se le deja avanzar. Entonces, así estamos haciendo. Nuestros alcaldes, nuestros prefectos se callan, no dicen nada, ¿verdad? Y el perpetrador, el violador, sigue avanzando. Pero es que al final de todo yo tengo una cartita en mi mano. Yo no le voy a dar permiso para que haga la construcción de la mina. Pero si el gobierno central ya le ha dado todos los permisos porque ya han recibido plata, ya están interesados en implementar, porque hay gente que está ganando mucha plata. Ustedes pregúntense, ¿dónde hay plata? Ahí hay corrupción. Y donde hay más plata, hay más corrupción. Y donde hay más poder y donde hay más imposición y donde no se consulta a la gente, ahí está la corrupción. Entonces, ¿quién habla hoy de la corrupción de la minería? Estamos asustados de la corrupción en el campo de la salud, pero parecería que como la minería da regalías anticipadas, coimas públicas, ¿no es cierto? Porque como yo puedo recibir dinero de alguien ofreciendo algo que no tengo toda la certeza y la garantía de que les puedo cumplir, porque no hay los estudios suficientes, porque no están garantizadas las condiciones para que el negocio se dé. Entonces, recibir dinero anticipadamente es corrupción. Dividir a la gente ofreciéndoles trabajo y dándoles pequeños trabajos por unos meses es corrupción. Entonces, el mundo de la minería es hoy el lugar donde más corrupción hay. Sin embargo, todo el mundo mira para otro lado. Es que el gobierno ya ha colocado en la mente de los ciudadanos que la solución a la pospandemia es la minería. ¡Mentira! Toda la mina de Quimsacocha le va a dejar a la SUAY 30 millones de dólares en 12 años. ¿Qué significa eso? Significa poco, ni siquiera 2 millones por año. Y vamos por esa puchuela que además va a ir al gobierno central, porque además ya las regalías anticipadas se las gastó Correa, ¿no es cierto?,
para poner en riesgo el agua que tomarán los cuencanos en los futuros 100, 200, 300, 1000 años, porque los impactos de la minería son irreversibles a largo plazo. El veneno desatado por la presencia de metales contaminantes no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, no cabe duda que el reto que enfrenta la humanidad en el contexto del COVID es lo que ya Bauman decía, ¿no es cierto?, que existe una crisis del Estado, de la democracia y de las utopías políticas que encarnan los gobiernos, ¿no? No solo los estados fracasados como Haití o Venezuela citan otros, sino los estados en general, los estados ricos, Estados Unidos, Francia, Alemania, unos lo hacen mejor que otros, pero en todos hay un malestar enorme. Los levantamientos de octubre en América Latina tuvieron en parte esa motivación. Es decir, la sociedad está harta, aburrida, amargada, desengañada de la incapacidad de nuestros estados y de nuestras democracias de contribuir al bien común. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la muerte de Floyd, es la confesión del fracaso de un Estado de Derecho, ¿no? La muerte de un hombre negro, o mejor, a manos o rodillas de un policía blanco ante la pasividad de otros tres, o el último que lo matan por la espalda. No es una cuestión menor, ¿eh? Muestra la perversión del Estado que se resiste a castigar al policía criminal como muestra de la connaturalización del racismo y la discriminación. Entonces, hay heridas profundas que vienen desde muy antiguo y que todavía tienen que ser sanadas. Gobernar además es un arte, queridos amigos. En un Estado moderno, gobernar es un arte. Implica el conocimiento científico de la realidad económica, social, por un lado, y la gestión adecuada de la correlación de fuerzas políticas, pero también éticas, que representan los variados intereses de la comunidad para la satisfacción de sus necesidades. Y eso no se puede clientelizar. No es que el señor Salcedo ejerció sus derechos ciudadanos de emprendedor, ¿no es cierto?, porque privilegiadamente pertenecía al movimiento político de turno y tenía contactos. Los derechos humanos no pueden ser objeto de clientelismo y de privilegios. A ti sí te doy derechos y te doy todos los derechos y más que los derechos, ¿verdad? Mientras que al que me cuestiona, no me apoya o piensa de manera diferente, no le doy ninguno, ni siquiera la palabra. Hay un riesgo. Hoy día la gobernabilidad, y mucha gente piensa esto otra vez, ¿no? La gobernabilidad parece reducirse a la imposición de un discurso hegemónico mediante la propaganda oficial y el control mediante un ejército de trolls. Que el Twitter oficial del gobernante se posicione como tendencia en las redes sociales, ¿verdad? Entonces ya está garantizada la gobernabilidad. Tenemos una hegemonía a través de las TICs, de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces, se satisfacen, se crean políticas multiculturalistas para satisfacer a pequeños grupos de presión, porque resulta que ahora un pequeño grupo de gente que chilla recibe, o que llora mama, recibe algún beneficio del Estado, pero es un grupo pequeño. Pero no se dictan políticas de amplio espectro que acojan precisamente a los que no pueden chillar, a aquellos que están tan humillados, tan desempoderados, que no tienen palabra. Porque los que tienen palabra ya chillan y ya reciben su mamadera, pero y los que no pueden, o a los que se les
por siglos se les ha silenciado, ¿no? Entonces, miren que las tentaciones para resolver los problemas de gobernabilidad, el gobierno acaba, el señor ministro de Defensa, de perder una batalla ante la Corte Constitucional a propósito de este reglamento para la aplicación del uso progresivo de la fuerza. Queremos la gobernabilidad. ¿Cómo? Mediante la atemorización, mediante la militarización, el uso y extremo uso de la fuerza. Claro que también del otro lado tenemos a estos anarquistas que cuando salen a las calles, o estos delincuentes que están dispuestos a destruirlo todo y a matar a todos. Pero claro, tampoco se puede responder, el Estado no puede decir, tenemos un estado de criminales, tiremos a matar a todo el mundo. Entonces declaremos cárcel a todo el Ecuador y encerremos en las cárceles a las personas honestas, que son pocas las que quedan. Entonces no puede ser así. Bien, sabemos que en una parte del mundo el supuesto Occidente democrático se impone un modelo capitalista, desarrollista, colonial, extractivista. Eso es lo que está, a eso nos llevan la democracia liberal en el Ecuador. Eso es lo que nos está imponiendo Lenín Moreno. Mientras que las instituciones democráticas permanecen debilitadas a merced del abuso del poder y la burocracia. Ahí tenemos un consejo electoral súper cuestionado, ¿no es cierto? Una justicia que no termina de funcionar. Por todo ello, el reto ético, es decir, la utilización de la información privilegiada, el tráfico de influencias, la penetración de las mafias del crimen organizado. Esto es lo que en la práctica son los poderes fácticos, que decía Correa, los poderes fácticos, no los que define la Constitución. La Constitución es linda, podemos hacer un poema constitucional, pero ¿quién manda? A veces pasa en las familias también, que el marido borracho viene gritando, yo mando en esta casa. Y la mujer saca el bolillo y lo pone a dormir, ¿no es cierto? Hay quien grita y hay quien manda, ¿no? Entonces, tenemos que gobernar, no dominar. ¿Qué decía Trump a los policías? Ustedes tienen que salir a las calles a dominar, a dominar. Ponle la rodilla en el cuello, domina a la sociedad. Entonces, una sociedad dominada por la fuerza pública no es pues el ideal de democracia que queremos, ¿verdad? Entonces, tenemos una tarea pendiente. Tenemos que mejorar la cultura política del pueblo. Es indispensable superar el populismo, el clientelismo dominante, ¿no? En otras latitudes, de herencia más bien comunista, tenemos precisamente una tendencia a desacreditar la democracia. La democracia, eso es muy, ya ven lo que está pasando en el Ecuador, en toda parte, se habla mucho de democracia y eso no funciona, entonces aquí lo que importa es tener un Estado fuerte, dominante, etcétera, ¿no es cierto? Cierto que hoy el COVID nos dice que el Estado tiene que tener la suficiente capacidad económica y de organización para atender realmente los servicios básicos de salud, de educación, etcétera, seguridad, por supuesto. Pero de ahí a que el Estado se convierta en el nuevo Dios sobre la tierra, hay una gran distancia, ¿no? Entonces, hoy hay el peligro, lo advierten muchos escritores, que el mundo se convierta en una especie de una sociedad gobernada por el gran hermano, ¿no? Que a través de los medios tecnológicos te controlan tu vida, usan los megadatas
para dirigir tu vida, para determinar quién eres y qué vas a hacer, ¿no? Y te neutralizan enseguida. Es decir, ahí se pone de moda también lo que se llama el derecho penal del enemigo, ¿no? Si tú sabes que alguien puede ser un potencial enemigo, no esperas que actúe, sino que te anticipas y lo castigas antes de que actúe. Es decir, eh, mm, mm, siempre en las patrullas, cuando los soldados patrullaban y oían a alguien por ahí, pregunta, ¿quién vive? Y la persona que era interrogada tenía que identificarse, ¿verdad? Entonces, ¿quién vive? Ah, muy bien. ¿Es un potencial amigo o un potencial enemigo? Pero no se puede aplicar el criterio de disparo primero y después pregunto, ¿quién vivía? Ahí está la diferencia, ¿no? Entre el derecho penal, racional, justo, que requiere el debido proceso, y el derecho penal del enemigo, que se anticipa a sentenciar sin las pruebas debidas, sin el debido proceso, ¿no? Bien, entonces la ética es una tarea siempre pendiente. Desde los comienzos de este siglo se ha ido fortaleciendo una corriente de pensamiento que denuncia la crisis ético-política, económica de la civilización, ¿no es cierto? Colonialismo, capitalismo, industrialización. Esa misma corriente demanda la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio que implica nuevas relaciones con los seres humanos, con el planeta en términos de respeto a las especies y a los ecosistemas. Tenemos la necesidad de una etopolítica cósmica. Y fíjense que esto estaba insinuado en el preámbulo de la Constitución de Montecristi. O sea, lo escrito, los buenos deseos de la Constitución de Montecristi son magníficos. No es necesario despotricar contra la Constitución como la causante de todos los males. Cierto que hay algunas cosas que hay que corregir, pero no es la causante de los males. ¿Quiénes ejecutaron esa partitura? ¿Quiénes la han implementado esa de manera clientelar, interesada, para favorecer una estructura de poder y de corrupción? Ahí está el problema. La coyuntura planetaria en el contexto del COVID nos reta, ¿no es cierto? Nos vuelve a restregar en las narices que la crisis multisistémica que vivimos es una realidad y que es necesario repensar el Estado y la democracia, el modelo de desarrollo, de producción y de consumo. Si queremos simplemente volver a la normalidad, ya, pues entonces volvamos a la normalidad de antes, ¿no? Y sigamos haciendo malas cosas para que otra vez otra pandemia o otra catástrofe nos caiga encima. Además están los retos éticos de las nuevas ciencias y tecnologías, ¿verdad? Que hay que discutir. En la casa de todos, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología. Es lícito que se puedan diseñar superhumanos, mientras que a otros se los deje como humanos minus humanos, ¿verdad? Y la ciencia pueda diseñar a los seres humanos. Yuval Harari, del que vamos a hablar en la última parte de este curso, dice pues eso, ¿no? Que después de haber matado a los dioses, nos hemos constituido en dioses caprichosos, que no sabemos ni qué queremos, con un inmenso poder tecnológico en nuestras manos, y que si decimos que Dios no ha creado ni ha diseñado el mundo, los humanos del futuro probablemente dirán,
en el siglo XXI hubo una raza de humanos que nos diseñaron y que nos predeterminaron a través de la ingeniería biogenética lo que ahora somos. Entonces, todos estos problemas, ¿no es cierto?, ponen sobre el tapete la acumulación del poder tecnocientífico, asimismo en pocas manos. El señor, gracias al señor Bill Gates estamos hablando, pero el señor Bill Gates es un ejemplo y un modelo de cómo el monopolio de acumulación capitalista en el mundo. ¿Cómo mantener esa necesidad de unir tecnología, ciencia, capital para crear un mundo conectado, pero que no sea un mundo que otra vez privilegie a los dueños, ya no serían de los medios de producción, sino de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, amigos, que existe este enorme reto de repolitizar la sociedad, de reconstruir los valores éticos, ontológicos y éticos del Estado. Quisiera entonces eh, abrir con ustedes en estos minutos un, un diálogo sobre esta temática y para introducir el, la entrada del nuevo tema, ¿no? ¿Cuál es el origen del poder en la historia de la humanidad? El poder sagrado, leeremos un texto del famoso rey de Babilonia, Hammurabi, ¿no? El político moderno del Estado moderno basado en el contrato social. Estoy a la orden para escuchar sus comentarios y cuestionamientos también. Ánimo. Buenos días. Buenos Yo quisiera días. participar. Muy bien, bienvenida, Eliana Pacheco. Sí, yo estoy muy de acuerdo con su intervención y gracias por darnos esa información tan valiosa. Eh, Mi comentario sería que estamos ahora viendo cómo los políticos se aprovechan de una manera en la que nosotros a pesar, tenemos que estar con este distanciamiento y guardar la cuarentena en nuestros hogares para precautelar la salud tanto de nosotros mismos como de las demás personas. Entonces, a mí se me hacía algo curioso el saber sobre los candidatos que están para la presidencia. Entonces, el día de ayer estaba viendo una lista que habían y veía a candidatos a presidentes que ya pasaron por el poder en el Ecuador y dejaron haciendo cosas indebidas, o sea, que no tenían eso por qué hacerlo y sin embargo ahora están otra vez en estas listas. Entonces, ¿cuál es no sé, cuál es o sea, si está bien éticamente que ellos hagan todo eso, Bueno, esa es la ¿qué realidad que les pasa? tenemos. Es decir, siempre el presente es fruto del proceso del pasado. Por lo tanto, el pasado siempre va a estar gravitando en nuestro presente. Hay el futuro, en cambio, depende de lo que hagamos en el presente, ¿verdad? Pues claro, y no es fácil, porque en medio del COVID y en medio de tanta desorientación, y como hemos conversado y ustedes mismos lo decían y he partido de ese punto de vista, cuando la gente considera que la política es una porquería, ¿no es cierto? Y además, ahí cargamos contra todos, o sea, podemos en nuestra desorientación podemos salvar la vida del criminal y condenar a un pobre diablo que no ha hecho nada, ni bueno ni malo, ¿verdad? O sea, cada ecuatoriano dice que donde hay dos ecuatorianos hay tres opiniones distintas.
¿no? Entonces, tenemos esta incapacidad de analizar en profundidad, ¿no? Yo creo que hay que analizar claramente a los candidatos que están presentes varias cosas. Los que se presenten de viejos y de nuevos, puede ser que también haya un outsider, ¿no es cierto? Porque precisamente por el desgaste de los viejos políticos puede surgir un outsider. Pero también el outsider tiene un problema, y es que como todavía no le conocemos bien, habla bonito, le dice cosas lindas, le han dado elaborando un discurso que ha sido elaborado a partir de lo que la gente quiere oír, y entonces ya tenemos el candidato que nos va a salvar. Y luego, sin experiencia política, no ha pertenecido jamás a ningún partido político, nunca ha actuado ni bien ni mal. Dicen que es honesto, probablemente sea honesto porque no ha tenido oportunidad de robar. Pero a lo mejor, como dicen, arca abierta el justo peca. El problema no es que seas hombre, dice que el hombre probado a ser honesto, para ser realmente honesto tienes que ser probado. Es decir, tienes que haber sido tentado por la corrupción y haberla superado. Porque si entras honesto y sales lleno de billetes, pues entonces llegaste para corromperte, ¿no es cierto? Entonces llegaste con la misma intención, yo voy a aprovechar que soy un hombre honesto, que no he podido meter la mano en ningún lado, pero esta es mi oportunidad, pues no, y de mis panas también. Entonces, todo es muy, muy, muy complicado. Creo que hay que analizar la vida familiar y personal de estas personas. Estos políticos que por ejemplo, que gobiernan con la amante, que son del mismo partido, me parece a mí que ya es un pésimo inicio. O la amante que gobierna con su amante, ¿no es cierto? Y que hacen negocios con sus parienticos, ¿no es cierto? Y sus testaferros. Me parece que mínimamente tenemos que conocer el origen de la vida familiar y de la vida social de las personas, si han sido más o menos exitosos en lo que han hecho en su vida o son puro bla bla, ¿no? Me parece que hay que ver qué experiencia política tienen de administración, ¿no? De democracia, etcétera. ¿Qué historia tienen los partidos políticos? Si son esos partidos chimbos que buscan un asambleísta para luego negociarlo, a veces ese asambleísta independiente es más importante que todo el resto porque ese voto se compra, ¿no? Entonces, me parece a mí que tenemos que hacer un análisis de qué proponen, la ideología que los domina. Yo diría que una ideología extremista que diga, el neoliberalismo y el capitalismo a ultranza, aquí en el Ecuador nunca se ha aplicado el capitalismo, por lo tanto ahora hay que aplicar el capitalismo a rajatabla. Me parece que esa receta no ha funcionado en ningún país del mundo para resolver los problemas de los pobres, y aquí menos. Tampoco me parece que quien nos ofrezca volver al estado idílico de la naturaleza, virgen, nosotros andando yuchitos ahí por la selva, ¿no es cierto? Y sin necesitar de la tecnología, me parece que también es una utopía no aplicable, no viable. Yo creo que, como veremos al final de este curso, Harari dice, los verdaderos demócratas suelen ofrecer lo posible, que no es la maravilla. Y en este caso, en el Ecuador, lo posible, lo real, es que vamos a tener que compartir muchos sufrimientos, ¿no es cierto? Mucho dolor. No es que quien nos ofrezca que va a resolver el problema. Quien nos diga, señores, yo voy a hacerme cargo de este enfermo y de este muerto, y con la ayuda de ustedes, poco a poco, no sé, espero que al final de mi administración, el enfermo pueda dejar la UCI, el enfermo pueda salir del hospital. A eso me comprometo. No les voy a ofrecer que el enfermo va a participar en las nuevas Olimpiadas corriendo unos 100 metros planos. No, no va a ser tan fácil la salida.
mis queridos amigos. Aquí se necesita realismo. El tema del seguro, la quiebra, es un Estado quebrado. No podemos salir de esto si no hay un verdadero diálogo y un verdadero nuevo pacto social. Un pacto social en la escasez, en la austeridad, en la frugalidad, en la honestidad y en la priorización de aquello que realmente es importante. Yo ahí veo unas cuantas cosas. Primero, por ejemplo, política hacia el agro, política hacia la agroecología, hacia la producción familiar y campesina. Esto tiene que ser prioridad 1, ¿no es cierto? 2, aprovechamiento de las fortalezas de la cultura y de los territorios para esa producción. Somos ricos en agua, podemos producir energía eléctrica limpia en vez de petróleo, podemos aprovechar la diversidad cultural, la diversidad gastronómica para hacer, a pesar del COVID, el turismo va a repuntar y el Ecuador puede convertirse en una potencia turística porque tiene esas posibilidades, ¿verdad? Hay que trabajar para que mejorar los sistemas de salud, educación y seguridad. Ese es básico. El Estado, el candidato que nos ofrezca claramente sus 3 puntos, me parece que está apuntando bien. Segundo, no hay que destruir lo que ya existe, no hay que pelear con las empresas ricas, hay que exigirles que cumplan con justicia social, con sus impuestos, etcétera, pero hay que, los recursos del Estado han de ser dirigidos no a apuntalar a los ricos, sino a la pequeña, mediana empresa, a los emprendedores, etcétera, etcétera, con crédito, es decir, con un paquete realmente de crédito. No es fácil porque para eso el Ecuador va a seguir endeudándose. Habrá que renegociar seriamente la deuda a largo plazo, etcétera. Son temas fundamentales, ¿no? Aquellos que digan que los ricos tienen que salvar al Ecuador pagando mal impuestos y punto, fórmula muy simple. Aquellos que quieren meterle y resolver el problema flexibilizando las leyes laborales para que los obreros, demasiado fácil para los que tienen, ¿no es cierto? Entonces me parece a mí que tenemos que hacer una discriminación, un análisis serio, incluso para ir posicionando y viendo gente nueva con esta carga positiva de anticuerpos. No nos metamos en organizaciones donde hay una alta carga viral de corrupción, aunque sean ellos los que tienen posibilidades de ganar. A la larga, toda corrupción tiene las de perder, pero además que todos perdemos con él. Seamos capaces de generar nuevos espacios más frescos, más solidarios, más transparentes, más democráticos, ¿no es cierto? Donde vayamos construyendo, quizá pensando en las elecciones del 2020, ¿cuántos? Que es cuando otra vez elegiremos alcaldes. Entonces, donde quizá en lo local podamos ya visibilizar, ¿no es cierto?, nuevos liderazgos, nuevos pensamientos, nuevos discursos, bien con contenidos y con conocimiento de causa y con propuestas viables. Eso es, mi querida amiga, lo que podía compartir. Todavía nos queda tiempo. Gracias. Ya pues, Eliana. ¿Alguien más? Buenos días, ¿cómo están? Julio Les César. saludo desde la ciudad de Azogues. Ya, Julio César. Les quería hacer una pequeña consulta. Muchas veces hemos escuchado que mencionamos que los jóvenes somos el futuro, que los jóvenes tenemos, tomando la frase de algún partido político, las manos limpias. Pero vemos últimamente, ponemos 2 ejemplos. Iván Espinel. Iván Espinel, un joven que todos sabemos lo que hizo en
Ministerio de Inclusión Social, con su movimiento Compromiso Social. Todos tenemos la cara de ver a Talo Bucarán, que fue asambleísta, y podemos ver empresarios, entre comillas, al joven Salcedo. Entonces mi pregunta es, como sociedad, ¿qué estamos haciendo mal? Porque si vemos, no tienen ética. Y bueno, yo no soy creyente de que existen fórmulas secretas para solucionar todo, pero nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer para evitar que exista el tipo de corrupción que existe actualmente? Tomando en cuenta no del tema legislativo, no el tema de crear una ley, bueno, porque ya si vamos a ver conclusión, cohecho, ya existe, sino simplemente cómo se aplica es algo malo, sino ¿qué podríamos hacer en el entorno educativo? ¿Qué podríamos hacer en el entorno social, en el entorno político mismo? Ya. Muchas gracias. Bueno, pues mire, fíjese usted, conversando en casa, por ejemplo, podríamos analizar, hacer con nuestros hijos, hermanos, padres, parientes, unos conversatorios para analizar a los candidatos, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay partidos políticos que ya nacen con un pecado original. A ver, el PRE tiene una larga historia de corrupción. Por lo tanto, ¿qué puede salir del PRE? Pues, sino clientelismo, amarre con Chávez, ¿no es cierto? Entonces, descartado. Fuerza Ecuador, del señor. Fíjense ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta que en estos 10 años, ¿cuántos espineles han estado metidos en la política? Y cuántos de esos espineles, incluso en la vicepresidencia y en los ministerios y en la alcaldía de Quito, etcétera, etcétera. Sí saben ustedes que la familia Espinel se reúne todos los años, porque es una familia enorme, manabita, y planifican la toma del poder. Entonces, hay que conocer la historia, hay que conocer quiénes son, qué propósitos tienen. Hay grupos de poder familiar que se han empoderado porque se han enriquecido. Habrá que ver el origen de su riqueza. Siempre habrá un origen, una acumulación originaria no muy santa. Pensemos en el poder que tiene la familia Zambrano en Manabí. Pucha, es un poder inmenso. Yo les hablaba con una que la conozco porque arrendé su casa cuando estuve de asambleísta. Y me dice, ¿sabe, Fernando, que ahora ya tenemos 10 empresas? Antes teníamos solo 4, pero ahora hemos surgido y tenemos, bueno, una de las empresas de la familia Zambrano es comprar diésel subsidiado por el gobierno y a través de sus tanqueros sacarlo a alta mar para venderlo a precio internacional. Y me dice que han logrado renegociar con el gobierno el tema. ¿Con qué gobierno? Con el gobierno de Moreno. Entonces, fíjate tú que estos poderes fácticos de el caciquismo costeño, caciquismo quiteño, caciquismo de donde sea, donde hay caciques, familias que tienen un estilo de cacicazgo, no son buenos candidatos. No son buenos candidatos. Donde hay partidos, a ver, veamos un partido, a ver, ¿por quién daríamos el voto? Hablando con nuestros familiares. A ver, en nuestra provincia, a ver, ¿cómo se han hecho las elecciones primarias? ¿Ha habido elecciones primarias en tal partido? ¿O simplemente han hecho la pantomima de elecciones primarias? Ya estaban designados los candidatos, se convoca la reunión, hay una sola lista y ya está listo. Ya salió el dueño del partido, es el candidato, y sus amigos, su equipo están de concejales y tal. ¿Se eligió realmente? No se eligió. Entonces, ¿qué garantía de democracia podemos tener? Yo votaría por una... pero es que este partido que es democrático no va a ganar. Bueno, pues entonces siempre votemos por los que sí van a ganar porque son pillos y pícaros. Entonces,
posiblemente tenemos que ir dando nuestro voto incluso a gente que no va a ganar. A lo mejor no va a ganar, pero vamos construyendo una política seria, una democracia sólida, ética, que en un momento determinado, precisamente ahí está lo que tú preguntabas, los jóvenes somos el futuro. ¿Por qué? La gerontocracia, los viejos, no queremos dejar fácilmente el puesto a los jóvenes. Los jóvenes se tienen que ganar. Pero como felizmente la vida es así, la muerte se lleva a buenos y malos, también se lleva a los malos. Y entonces ahí hay una oportunidad para las nuevas generaciones. Pero precisamente esas nuevas generaciones tienen que haber ido, así como la semillita que se siembra en el campo durante el invierno, cuando hay estaciones, durante el invierno esa semilla está hibernando, está creciendo, se está fortaleciendo. Y luego cuando llega la primavera, la oportunidad, brota, sale, florece, produce, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de juventud es tiempo de preparación, tiempo de experimentación, de adquirir experiencia, etcétera. Tampoco, a no ser que sea hay alguien, siempre hay personajes geniales que nacen de vez en cuando en el mundo, que son a la vez inteligentes, buenas personas y todo a la vez, ¿verdad? Si surgiera un Mesías Salvador, bueno, eso ocurre en el mundo cada no sé cuántos años, ¿no es cierto? Mientras tanto hay que ir construyendo procesos colectivos, porque un Mesías no nos va a salvar, nos va a salvar una sociedad madura, políticamente formada, éticamente, con fundamentos éticos, ¿no? Y para salir de esta pasividad, Einstein decía, creo que era Einstein el que decía, que los males del mundo no se deben a la actuación de los malos, sino a la pasividad de los buenos. O sea, yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo logramos una sociedad que deje de ser pasiva y sea participativa? Y bueno, y eso se construye desde lo pequeño. Y verán, las redes sociales, ahora, estos instrumentos que tenemos, un pequeño grupo de jóvenes con buenas ideas, con buen corazón, que se estén permanentemente limpiando de ideas nocivas y que quieran realmente el bien, pueden hacer mucho. Hoy, poca gente bien unida, bien intencionada, coordinada, puede hacer mucho, ¿verdad? Por ejemplo, crea tu espacio. Ahí tienes tú un grupo de jóvenes que se reúnen para hacer posible cosas como las que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, es posible ir arrimando el agua, el ascua a la sardina también de aquellas experiencias que son posibles, ¿no? Que son beneficiosas. Y creo que en nuestros territorios, en nuestras localidades, ustedes tienen una ventaja. Yo tengo un problema serio que es el síndrome del migrante, ¿no? Yo estuve fuera del Ecuador desde mis 18 hasta los 29 años y después estuve fuera de Cuenca 11 años más en Gualaceo. Conozco mucho a la gente de Gualaceo, bueno, conocí a las generaciones de hace 25, 30 años, pero tengo una desconexión enorme con las generaciones que surgieron 20 años en esa ausencia mía, ¿no? Entonces, pero ustedes que han estado, han nacido, han crecido, han estudiado, están conectados y tienen una serie de jóvenes, de pares, de gente como ustedes, de sus edades, porque además están ustedes involucrados en la administración pública, algunos otros están en tal, tienen una gran capacidad. Cada uno debería estudiar, o sea, reunirse y estudiar sus redes, cómo son y cómo convertirse en influencers de esas redes. No para ganar millones porque soy soy un youtuber, sino para realmente influir con liderazgo en mi familia, en mi barrio, en los grupos con quien ganarme
a pulso, sirviendo, compartiendo, mostrando que no soy egoísta, que tengo ganas de construir equipo, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer porque nadie nos va a dar haciendo. Si solo esperamos que lo que viene de atrás, lo viejo, ahí estamos en ese problema de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, nosotros estamos en esa en ese entorno, ¿no? De que hay que ir denunciando lo viejo. La Biblia decía el hombre viejo, ¿no? El hombre viejo movido por las fuerzas destructivas del pecado, injusticia, codicia, abuso, y el hombre nuevo que se mueve, que tiene otro motor, que le han cambiado el corazón, el alma, para desear lo bueno, no para desear lo malo, para desear lo bueno, para promover lo bueno, ¿no? Levantar al que está caído, no apagar la mecha que humea o terminar de quebrar la caña cascada, sino para cargar un poco sobre nuestros hombros al hermano necesitado, a la persona, es decir, hacer crecer en nosotros la compasión. Ya veremos esto al final de este taller. Una última cuestión para irnos al descanso, porque estamos a 9 minutos del descanso. Yo quería aportar algo. Sí, bienvenida, Erika. Sí, he estado con el internet un poco intermitente, como que a veces escucho, a veces no, porque estoy en movimiento, pero verá, yo quería hacer una consulta. ¿Cómo garantizamos ahora, en esta sociedad en la que estamos, un proceso de transparencia en la ejecución de políticas públicas o en la ejecución de procesos políticos en general para la sociedad? Si sabemos que, como usted dijo, hay estas relaciones de cacicazgo en las familias, en diferentes ciudades, porque siempre hay. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que haya transparencia en los procesos si tenemos estas familias que tal vez ya poseen el poder o están intervenidas en cada uno de los espacios en los que debería hacerse un proceso transparente y justo? Bueno, mira, te comparto una experiencia. En vísperas de las elecciones de alcaldes, me invitaron a mí desde Sucúa a participar en un debate de los candidatos ante todo el pueblo de Sucúa. ¿Y quién la organizó? Lo organizó un grupo de jóvenes que no tenían ningún poder, no tenían ningún... pero se armaron y tal, y saben que las expectativas superaron la expectativa, ¿no? La presencia del Coliseo casi entero, ¿no? Y ahí, pues, sí, los jóvenes lograron convocar, hubo un candidato que no les quiso parar bola, pero al final estuvo rogando que le inviten porque sabía que se iba a quedar fuera de un espacio que había ganado legitimidad social. Ahora, ¿cuál es el problema? Que probablemente este grupo de jóvenes, no lo sé después, a lo mejor después de haber hecho ese acto, se durmieron en los laureles. Hubiera sido interesante que hubieran continuado, ojalá sea así, no lo sé, con una veeduría. Es decir, ya que empezamos acompañando el proceso electoral, vamos a continuar y vamos a exigir la transparencia. Y vamos a exigir, a ver, me meto en el información, ¿cómo se llama? En la rendición de cuentas o en la página web donde debe estar todo transparentado. Y no hay nada. O se ponen 4 pendejadas que no informan de nada. Muy bien, nos vamos donde el señor alcalde y le decimos, señor alcalde, mire, queremos... A ver, transparencia. Usted dijo transparencia, aquí estamos, para exigirle que cumpla sus promesas y sus obligaciones, ¿no es cierto? No lo hace, no lo quiere hacer. Pues mire, vamos a denunciarlo públicamente, ¿no? Entonces, me parece a mí que estas pequeñas organizaciones de jóvenes pueden convertirse
en un ejercicio, ¿no?, de participación ciudadana, en un ejercicio de decir, a ver, nos han dicho que la Constitución es una maravilla, queremos que se cumpla, ¿eh? Queremos que se cumpla. No que quede en el papelito, qué cosa tan bonita. A veces los políticos y ya está, a veces los mismos funcionarios públicos se han aprendido un discurso muy bonito y cuando van a los medios te repiten los principios constitucionales. Pues eso ya lo sabemos. Usted dígame si esos principios se están o no se están cumpliendo. En los cursos que hemos tenido con funcionarios públicos se ha dicho muchas veces esto, que en el papel aguanta todo, pero el problema es el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Y ponía como ejemplo en este taller, hay un municipio en el Azuay que se llama Pucará y según la última reporte de cumplimiento de informe del municipio, el municipio gasta en burocracia el 91 punto y pico de sus ingresos y a la gente le llega solamente el 0,80 y pico. ¿Para qué existe un...? O sea, si el Estado central le da a los municipios solo para que paguen sueldos y no tienen con qué, y los municipios no chillan, no reclaman, ¿no es cierto? Y no se unen y se callan porque hay algún negociadito por ahí, te doy estito a cambio de tu silencio, ¿no? Como pasa en Cuenca, que el alcalde se calla porque a cambio el gobierno le ofrece apoyar en el tranvía que ahora está funcionando gratis durante la pandemia, pero en cuanto pase la pandemia, vamos a ver que el tranvía no funciona solo con buena voluntad, hace falta presupuesto. Y el costo del pasaje que la gente puede pagar no va a financiar, desgraciadamente, el tranvía a mediano y largo plazo. Entonces, el gobierno dice que va a dar plata para eso. Entonces, por eso yo me callo. Cuando ya sabemos que el gobierno ni va a terminar. Ya sabemos que el señor Paul Granda, que fue el gran gestor del tranvía en medio de una serie de oscuridades y de chanchullos, que luego dejó de ser correísta para ser morenista y que ahora ha terminado involucrado en las famosas suites del reparto, pues era intocable, intocable. Incluso cuando yo lo denuncié en la Comisión Nacional Anticorrupción, resulta que ahí habían hermanos y compañeros socialistas que decían, no, ¿cómo le podemos denunciar al hijo de nuestro gran pana que es socialista? O sea, ese es el tema. Ese es el tema, que aún los que luchan contra la corrupción, cuando se encuentran con esta red de influjos sociales, de que son amigos, panas, compañeros de lucha y tal y cual, ¿y cómo le voy a hacer esto a mi amigo? ¿No? Este es el problema. Y entonces, claro, la amistad está por encima de la verdad, la amistad está por encima de la justicia, la amistad está por encima de la honestidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ser radicales. Yo tengo como soy devoto de un gran hombre, un inglés que se llamaba Tomás Moro, que él era un católico convencido y no estaba de acuerdo con que el rey Enrique VIII se divorciara de su reina española para casarse con otra. Bueno, tenía sus intereses, quería un heredero varón que su mujer no le daba y claro, pidió al Papa el divorcio y el Papa no se lo dio y entonces él rompió con la iglesia romana y se convirtió en el jefe de la iglesia anglicana y se casó con quien quiso, ¿no? Bueno, y hoy eso es normal. Nadie le pide permiso al Papa para dejar a su mujer y se va con quien quiere, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, claro, era así las cosas. Y entonces, este Tomás Moro era un hombre coherente. No digo que ahora pudiera tener razón, pero
el rey lo quería, lo amaba, era su mejor aliado, él sabía que era el único amigo verdadero, que el único que le decía las verdades. Pero como se oponía a su política, lo encerró en la cárcel. Y como en la cárcel no dejaba de hablar, le dijo, mira, y los otros, los que apoyaban al rey, pedían la cabeza de Tomás Moro. Y por último, para convencerle de que ceda en sus posiciones, enviaron a su mujer y a sus hijos a visitar en la cárcel. Y su mujer y sus hijos le dijeron, papi, ¿qué te cuesta? Si todo el mundo ha dado su brazo a torcer, ¿por qué tú te vas a hacer el héroe? Deja, además nos vas a dejar solos, huérfanos, fíjate tú tal. Y Tomás Moro se dejó cortar la cabeza por su coherencia. Son las 11, vamos al corte y volvemos a las 11:20. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Y bueno, sí, efectivamente, nos vamos a nuestro receso. Les invito a todos nuestros jóvenes que estamos conectados y también al padre a mantenernos en línea, a mantener apagados los micrófonos y en 20 minutos retornamos. Aprovechen el tiempo y regresamos.